Cultura entretenida presenta. Acerca del cielo. Aristóteles. Libro cuarto. Hay que investigar, acerca de lo grave y lo leve, qué es cada una de estas cosas, cuál es su naturaleza y por qué causa tienen esas potencias, pues su consideración es propia de los tratados sobre el movimiento. Llamamos, en efecto, grave o leve por su capacidad de moverse naturalmente de algún modo, para sus realizaciones. En cambio, no hay nombres, salvo que uno considere como tal el impulso. Puesto que el estudio de la naturaleza versa sobre el movimiento y estos tienen en sí mismos algo así como chispas de movimiento, todos se sirven de sus potencias, aunque, excepto unos pocos, no los han definido. Tras ver, pues, en primer lugar, lo dicho por los demás y haber planteado todas las dificultades que es necesario resolver de cara a esta investigación, expongamos de este modo lo que nos parece claro acerca de ello. Se dice, entonces, grave o leve sin más o respecto a otra cosa. En efecto, de las cosas que tienen peso decimos que una es más ligera y otra más pesada, v.g., en comparación con la madera, el bronce. Pues bien, acerca de las cosas que se llaman sin más, nada se ha dicho por los predecesores, sino acerca de las que lo son respecto a otra, pues no dicen qué es lo pesado y qué lo ligero, sino qué es lo más pesado y lo más ligero entre las cosas que tienen peso. Lo que decimos quedará más claro del siguiente modo. En efecto, hay cosas que se desplazan por naturaleza del centro y otras que van siempre hacia el centro. De estas, lo que se desplaza del centro digo que se desplaza hacia arriba, y lo al centro, hacia abajo. Pues es absurdo creer que no existe en el cielo el arriba y el abajo, tal como estiman algunos. Dicen, en efecto, que no existe el arriba y el abajo, dado que es igual por todas partes y que todo el que lo recorra, partiendo de un punto cualquiera, acabará en sus antípodas. Nosotros, en cambio, llamamos arriba a la extremidad del universo, que está arriba por su posición y es primera por naturaleza, y puesto que existe una extremidad y un centro del cielo, está claro que habrá también un arriba y un abajo, como dice también la mayoría, aunque sin la suficiente precisión, y la causa de esto es que creen que el cielo no es igual por todas partes, sino que el único hemisferio es el que está sobre nosotros, ya que si reconocieran que tal en un círculo completo y que el centro se relaciona por igual con todo el conjunto, dirían que aquel es el arriba y este, el abajo. Así, pues, llamamos leve sin más a lo que se desplaza hacia arriba y hacia la extremidad, grave sin más, a lo que hacia abajo y hacia el centro, en cambio, ligero respecto a algo y más ligero cuando, de dos cosas que tienen peso e igual volumen, una de las dos se desplaza más aprisa hacia abajo por naturaleza. De los que se han dedicado anteriormente a la investigación sobre estas cosas, la mayoría ha hablado casi exclusivamente de los graves y leves en este sentido, a saber, de aquellos de los que, teniendo ambos peso, uno es más ligero, y habiendo procedido así, creen haber definido también lo leve y lo grave sin más. Pero su definición no se ajusta a estos últimos. La cosa quedará clara para los que sigan adelante. Unos, en efecto, hablan de lo más ligero y lo más pesado tal como está escrito en el Timeo, a saber, que más pesado es lo que consta de mayor número de partes idénticas, y más ligero, lo que consta de un número menor, de la misma manera que un lingote mayor de plomo es más pesado que otro lingote de plomo, y uno de bronce, más que otro de bronce, y de manera semejante cada uno de los de una misma clase, pues toda cosa más pesada lo es por la mayor abundancia de partes iguales. De la misma manera dicen también que el plomo que la madera, pues que todos los cuerpos de ciertas idénticas y de una única materia, pero no parece. Al definir así las cosas, no se ha hablado de lo leve y lo grave sin más, pues, en realidad, el fuego es siempre ligero y se desplaza hacia arriba, y la tierra y todas las cosas terrosas, hacia abajo, hacia el centro. De modo que el fuego tiende por naturaleza a desplazarse hacia arriba, no por el pequeño número de los triángulos de los que, según dicen, está compuesto cada uno de los mencionados 2 puntos, pues en tal caso mayor se desplazaría menos y sería más pesada, al constar de más triángulos, pero en realidad se hace patente lo contrario. En efecto, cuanto más abundante es, más ligero es y más rápido sube. Y por otro lado, una pequeña cantidad de fuego se desplazará más rápidamente de arriba a abajo, y una grande, más despacio. Además de esto, como dicen que lo que tiene menos homogéneas es más ligero, y lo que tiene más pesado, y que el aire, el agua y el fuego constan de los mismos triángulos pero difieren por el pequeño o el gran número, razón por la cual uno de aquellos es más leve y otro más grave,
habrá alguna cantidad de aire que será más pesada que el agua. Pero ocurre todo lo contrario, pues siempre la cantidad mayor de aire sube más si, en general, cualquier parte de aire se desplaza hacia arriba del agua. De este modo, pues, han definido unos lo leve y lo grave, a otros, en cambio, no les pareció adecuado explicarlo así y, a pesar de pertenecer a una época más antigua, tuvieron ideas más modernas sobre las cosas de las que aquí se trata. En efecto, parece que algunos de los cuerpos son menores en volumen pese a ser más pesados. Es claro, pues, que no basta declarar que los del mismo peso constan de igual número de primeras, pues entonces serían iguales en volumen. Por lo que respecta a quienes dicen que son superficies las partes primeras e indivisibles de los cuerpos dotados de peso, su afirmación es absurda. En cambio, a los que sólidos les es más permisible decir que el mayor entre ellos es más pesado. En cuanto a los compuestos, dado que no parece que cada uno de ellos se ajuste a esta pauta, sino que vemos que muchos de ellos son más pesados aún siendo menores en volumen, como, por ejemplo, el bronce respecto a la lana. Algunos creen y sostienen que la causa es otra. En efecto, dicen que el vacío encerrado en los cuerpos los aligera y hace que a veces los mayores sean más leves, pues contienen más vacío, que por eso, en efecto, son también mayores en volumen compuestos muchas veces de igual o incluso menor número de sólidos, y, en general, que la causa de todo cuerpo que sea más ligero es que hay en él más vacío. De este modo, pues, exponen, pero los que así lo explican deberían forzosamente añadir, no solo que, si es más leve, tiene más vacío, sino también que tiene menos sólido, pues si tuviera exceso en este tipo de proporción, no sería más leve. Por eso, en efecto, dicen también que el fuego es el más ligero, porque tiene la mayor cantidad de vacío. Resultará, pues, que una gran cantidad de oro que contenga más vacío que una pequeña cantidad de fuego será más ligera, a no ser que tenga también una cantidad muchas veces mayor de sólido, de modo que hay que decir esto. Así, pues, algunos de los que niegan que exista el vacío no han dado definición alguna de lo leve y lo grave, como es el caso, por ejemplo, de Anaxágoras y Empédocles, los que sí los han definido, pero han negado que exista el vacío. Nada han dicho de por qué unos cuerpos son ligeros y otros pesados sin más, y por qué unos siempre se desplazan hacia arriba y otros hacia abajo, ni han hecho mención de que algunos cuerpos mayores en volumen son más leves que los menores que ellos, ni está claro cómo a partir de lo expuesto les resultará posible decir cosas que concuerden con las apariencias. En cuanto a los que dan como causa de la levedad del fuego el que tenga mucho vacío, se han de ver por fuerza en dificultades casi idénticas. En efecto, tendrá menos sólida que los demás cuerpos, y más vacío. Sin embargo, habrá una cierta cantidad de fuego en que lo sólido y lleno supere a las partes contenidas en una pequeña cantidad de tierra. Y si dicen que también el vacío, ¿cómo caracterizarán lo grave sin más? En efecto, por tener más sólida o por tener menos vacío. Así, pues, si dicen eso, habrá una cantidad de tierra tan pequeña el sólido que haya en ella sea menor que el en una gran cantidad de fuego. De manera semejante, si lo caracterizan por el vacío, habrá algo más leve que lo leve sin más que se desplaza siempre hacia arriba, aunque aquello se desplace siempre hacia abajo. Pero eso es imposible, pues lo ligero sin más siempre será más ligero que las cosas que tienen peso y se desplazan hacia abajo, mientras que lo más ligero no siempre será ligero, dado que también entre las cosas que tienen peso se dice que una es más ligera que otra. G. El agua que la tierra. Pero tampoco bastará con que el vacío guarda una proporción con lo lleno para resolver la dificultad recién mencionada. En efecto, a los que hablan de este modo se les impondrá también una conclusión igualmente imposible, pues tanto en la cantidad mayor de fuego como en la menor, lo sólido guardará siempre la misma relación con el vacío, y desde luego que la cantidad mayor de fuego asciende más aprisa que la menor, e igualmente más aprisa la cantidad mayor de oro y de plomo, de manera semejante cada uno de los demás cuerpos dotados de peso. Pero no tendría por qué ocurrir así si lo grave y lo leve se definieran realmente de ese modo. También es absurdo que se desplacen hacia arriba por el vacío y el vacío mismo, en cambio, no. Ahora bien, si el vacío tiene por natural desplazarse hacia arriba y lo lleno hacia abajo, y por eso son para las demás cosas causa de cada una de las dos traslaciones, no hacía ninguna falta investigar acerca de los cuerpos compuestos por qué unos son leves y otros graves, sino decir acerca de ellos mismos por qué uno es ligero y el otro tiene peso, amén de cuál es la causa de que lo lleno y el vacío no se separen. También es ilógico hacerle espacio al vacío, como si él mismo no fuera ya un espacio. Por otro lado,
si el vacío realmente se mueve, por fuerza habrá de tener un lugar a partir del cual y hacia el cual cambie. Además de esto, ¿cuál será la causa del movimiento? En efecto, no será precisamente el vacío, pues no solo él se mueve, sino también lo sólido. Igualmente resulta, aunque uno defina la cosa de otro modo, haciendo unas cosas más pesadas o más ligeras que otras en virtud de la magnitud y la pequeñez, o disponiéndolas de cualquier otro modo, pero atribuyéndoles a todas una sola y misma materia o un único par de opuestas. En efecto, si es única, no existirán lo grave ni lo leve sin más, como con los que constituyen las cosas a base de triángulos, y contrarias, como los que el vacío y lo lleno, no será posible porque causa los intermedios entre los pesados o ligeros sin más son más pesados o ligeros uno que otro y con respecto a los que sin más. En cuanto a definirlos en función de la magnitud y la pequeñez, eso se parece aún más a una ficción que los anteriores, aunque por permitir establecer en cada caso las diferencias entre los cuatro elementos ofrece más seguridad frente a las dificultades anteriores. Pero por establecer una única naturaleza para los diferenciados por la magnitud, ocurre necesariamente lo mismo que con los que establecen una única materia, que ni hay nada ligero sin más ni nada que se desplace hacia arriba, sino que, bien lo que se queda atrás, bien lo expulsado, y muchas pequeñas son más pesadas que pocas grandes. Si ello es así, resultará que una gran cantidad de aire y de fuego serán más pesadas que una pequeña cantidad de agua y de tierra. Pero eso es imposible. Estas son, pues, las expuestas por los demás y de este modo se exponen. Nosotros, por nuestra parte, expongámoslo precisando aquello en lo que más han tropezado algunos. ¿Por qué siempre, por naturaleza, irnos cuerpos se desplazan hacia arriba y otros hacia abajo? Y después de esto, lo grave y lo leve y sus propiedades concomitantes. ¿Y por qué causa surge cada una? Pues bien, acerca del que cada se traslade a su lugar propio hay que tener la misma concepción que acerca de las demás generaciones y cambios. En efecto, dado que los movimientos son tres, según la magnitud, según la especie y según el lugar, vemos que en cada uno de ellos el cambio se produce, a partir de los contrarios, hacia los contrarios y los intermedios. Y que el cambio no se da en cualquier cosa hacia cualquier cosa, de manera semejante, tampoco cualquier cosa es motriz de cualquier otra. Por el contrario, así como lo alterable y lo aumentable son distintos, así también lo que altera y lo que aumenta. Del mismo modo hay que concebir, por tanto, que lo que mueve y lo móvil según el lugar no son cualquier cosa respecto de cualquier cosa. Así, pues, si lo que mueve hacia arriba y lo que mueve hacia abajo son lo que hace grave y lo que aligera, si lo móvil es lo pesado y lo ligero en potencia, si el desplazarse cada hacia su lugar propio es ir hacia su propia forma específica, así puede uno comprender mejor lo que decían los antiguos, que lo semejante va hacia lo semejante. Esto, en efecto, no ocurre en todos los casos, pues si uno cambiara de sitio la Tierra donde ahora está la Luna, no se desplazaría cada una de sus partes hacia ella, sino a donde se halla ahora. En general, pues, es forzoso que esto ocurra con las cosas semejantes e indiferenciadas por efecto del mismo movimiento, de modo que allá donde es natural que se traslade una parte cualquiera, allí también el todo, y puesto que el lugar es el límite del continente, puesto que a todas las cosas que se mueven hacia arriba y hacia abajo las contienen la extremidad y el centro, y que esto se convierte en cierto modo en la forma específica del contenido, trasladarse hacia el lugar propio es trasladarse hacia lo semejante, pues las cosas contiguas son semejantes entre sí. G. El agua al aire y el aire al fuego. Para los cuerpos medios es posible expresarlo al revés. Para los extremos, no. Por ejemplo, que el aire al agua y el agua a la tierra, pues el superior se relaciona recíprocamente con el de abajo como la forma específica con la materia. Investigar, entonces, ¿por qué el fuego asciende y la tierra desciende es lo mismo que por qué lo sanable, si se mueve y cambia en cuanto sanable, va hacia la salud y no hacia la blancura, de manera semejante a todas las demás cosas alterables. Por otra parte, lo aumentable, cuando cambia en cuanto aumentable, no va hacia la salud, sino hacia el aumento de magnitud. Cada uno de estos cambia de manera semejante, uno, en lo cual, otro en lo cuanto, y en cuanto al lugar, los leves hacia arriba, los graves hacia abajo. Solo que algunas cosas parecen tener en sí mismas el principio del cambio, digo, por ejemplo, lo grave y lo leve, y otras no, sino que de fuera, como lo sanable y lo aumentable. A veces, sin embargo, también estas cambian por sí mismas y, producido un pequeño movimiento en el exterior, una va hacia la salud y la otra hacia el aumento,
y como lo sanable es lo mismo que lo receptivo de la enfermedad, si se mueve en cuanto sanable, va hacia la salud, si en cuanto capaz de enfermar, hacia la enfermedad. Ahora bien, lo grave y lo leve parecen tener en sí mismos, más que estos, el principio, debido a que su materia es la que está más cerca de la entidad, un indicio que la traslación es de independizados y que, en la generación, es el último de los movimientos, de modo que, con arreglo a la entidad, es seguramente este el primer movimiento. Así, pues, siempre que se genera aire a partir de agua y leve a partir de grave, va hacia arriba. A un mismo tiempo es ligero y ya no se genera, sino que existe allí. Es evidente, entonces, que hallándose en potencia, al ir hacia la consumación, llega a tal lugar y a tanto y a tal donde, cuanto y cual su estado actual. Esa misma es la causa de que la tierra y el fuego, ya formados y existentes, se muevan hacia sus lugares y nada lo impide. También el alimento, en efecto, cuando no hay obstáculo, y lo sanable, cuando no hay impedimento, se mueven directamente. Ahora bien, mueve lo que actuó desde el principio y lo que removió aquello en lo que rebotó, tal como queda dicho en los tratados anteriores, en los que determinamos que ninguna de estas cosas se mueve a sí misma. Queda, pues, dicho por qué razón se desplaza cada una de las cosas que se trasladan y qué es trasladarse al lugar propio de uno. Enunciemos ahora las diferencias y las características de estos. Definanos, pues, primero, como a todo el mundo le parece, lo grave sin más aquello que queda por debajo de todo lo demás, y lo leve aquello que se superpone a todo lo demás. Digo sin más atendiendo al género y a todas aquellas cosas en las que no se dan ambas punto y coma parece. Por ejemplo, que cualquier cantidad de fuego asciende, siempre que no haya alguna otra cosa que lo impida, y que de tierra desciende. De igual modo, cuanto mayor es la cantidad, más deprisa. Llamamos en otro graves y leves a aquellos en los que se dan ambas cosas. En efecto, se superponen a algunas y subyacen a otras, tal como el aire y el agua. Ninguno de estos dos, en efecto, es leve o grave sin más, pues ambos son más ligeros que la tierra. En efecto, cualquier partícula de esos se superpone a esta, y más pesados que el fuego. En efecto, cualquier partícula de ellos, del tamaño que sea, subyace entre sí. En cambio, el uno es grave y el otro leve sin más, pues el aire, en cualquier cantidad, se superpone al agua, y el agua, en cualquier cantidad, subyace al aire. Y puesto que de los demás unos tienen peso y otros ligereza, está claro que la causa de todo ello es la diferencia en los no compuestos. En efecto, según que les corresponda más de este o menos de aquel, serán unos cuerpos leves y otros graves. De modo que hay que hablar de aquellos, pues los demás siguen a los primeros, exactamente, como dijimos que debían hacer también los que explican lo grave mediante lo lleno y lo leve mediante el vacío. Resulta, entonces, por la diferencia entre los primeros, que las mismas cosas, al parecer, no son pesadas o ligeras en todas partes. Quiero decir, por ejemplo, que en el aire será más pesado un leño de un talento que una mina de plomo, mientras que en el agua será más ligero. La causa es que todos tienen gravedad excepto el fuego y todos tienen levedad excepto la tierra. Es, pues, necesario que la tierra y todas las cosas que contienen, sobre todo, tierra tengan en todas partes peso. El agua, en cambio, en todas partes menos en la tierra, el aire, menos en el agua y en la tierra. En efecto, en su región propia, todos tienen peso excepto el fuego, también el aire. Prueba es que un odre inflado tira más que uno vacío, de modo que, si algún contiene más aire que tierra o agua, cabe que en el agua sea más ligero que otro, pero en el aire, más pesado. En efecto, no sobre nada en el aire, pero sobre nada en el agua. Que existe algún ligero sin más y pesado sin más queda de manifiesto a partir de lo que sigue. Llamo ligero sin más a lo que es natural que se desplace siempre hacia arriba, y pesado sin más a lo que es natural que se desplace siempre hacia abajo. Si nada lo impide, tales son, en efecto, algunos y no, como algunos creen, que todos tengan peso, pues también algunos otros opinan que existe lo grave y que siempre se desplaza hacia el centro. Existe también, de manera semejante, lo leve, pues vemos, tal como se ha dicho anteriormente, que los terrosos subyacen a todos y se trasladan hacia el centro. Ahora bien, el centro está bien determinado. Si, pues, existe algo que se superpone a todo, tal como parece que el fuego, ascendiendo incluso en propio aire, pese a que el aire permanece en reposo, está claro que aquel se traslada hacia la extremidad, de modo que no es posible que tenga peso ninguno, pues en tal caso subyacería a otro, y si fuera así,
habría algún otro que se trasladaría hasta la extremidad, el cual se superpondría a todos los que se desplazan, pero de hecho no parece haber nada. El fuego, por tanto, no tiene ningún peso, ni la tierra ligereza ninguna, puesto que subyace a todos y lo que subyace se desplaza hacia el centro. Ahora bien, que existe un centro hacia el que la traslación de los que tienen peso y del que los leves, es patente desde muchos puntos de vista. Primeramente, por no ser factible que nada se desplace hasta el infinito, pues de la misma manera que no existe nada imposible, tampoco se genera dos puntos y la traslación es una generación desde algún sitio hacia algún sitio. Además, resulta evidente que ángulos semejantes el fuego al ascender y la tierra, y todo lo que tiene gravedad, al descender, de modo que necesariamente se desplazarán hacia el centro, en cuanto a si éste tiene lugar hacia el centro de la Tierra o hacia el del universo, puesto que es el mismo para ambos, se trata ya de otra cuestión. Puesto que el que subyace a todos se desplaza hacia el centro, el que se superpone a todos se desplazará necesariamente hacia la extremidad del espacio en que efectúan su movimiento, pues el centro es contrario al extremo y lo que subyace es siempre contrario a lo que se superpone. Por ello también es lógico que lo grave y lo leve sean dos cosas, pues también son dos los lugares, a saber, el centro y el extremo. Pero existe también algún cuerpo en medio de estos, que con relación a cada uno de ellos recibe el nombre del otro. En efecto, lo intermedio es como el extremo y el centro de cada uno de los dos, por ello existe también algún otro grave y leve, G. El agua y el aire. Decimos, por otro lado, que lo que contiene pertenece al ámbito de la forma, y lo contenido, al de la materia. Esta distinción se da en todos los géneros, en lo cual y en lo cuanto, en efecto, tal cosa es más bien como su forma, y tal, otra, como su materia, y en lo tocante al lugar. Igualmente, el arriba pertenece al ámbito de lo determinado, y el abajo, al de la materia. De modo que también en la materia de lo grave y leve, en cuanto potencialmente tal, es materia de lo grave, y en cuanto tal, otra, de lo leve, y es la misma, pero el ser no es el mismo, como lo enfermable y lo sanable. En efecto, el ser no es el mismo, por ello no es lo mismo el ser propio de lo enfermo que el de lo sano. Así, pues, lo que posee tal tipo de materia es leve y siempre hacia arriba, mientras que lo que posee la materia contraria es grave y siempre hacia abajo. En cuanto a las materias distintas de estas, que se comportan recíprocamente como aquellas lo hacen sin más, se desplazan tanto hacia arriba como hacia abajo, por eso el aire y el agua tienen, tanto el uno como el otro, levedad y peso, y el agua subyace a todos los cuerpos, excepto a la tierra, mientras que el aire se superpone a todos menos al fuego. Y puesto que hay uno solo que se superpone a todos y uno que a todos subyace, necesariamente habrá otros dos que subyazgan a alguno y se superpongan a uno, de modo que las materias serán necesariamente tantas como estos, a saber, 4. Pero 4 en el sentido de que una común a todas, sobre todo habida cuenta de que se generan recíprocamente, pero que el ser es diferente. Nada impide, en efecto, que lo intermedio entre los contrarios sea uno o varios, como en los colores, pues lo intermedio y el medio se dicen de muchas maneras. Así, pues, cada uno de los cuerpos que poseen gravedad o levedad tiene peso en su región propia. La tierra, en todas, levedad, en cambio, no posee, salvo en a las que se superpone. Por eso, cuando se retiran los que los soportan, se desplaza hacia la inmediatamente inferior. En cambio, al quitar el fuego, el aire no ascenderá a la del fuego, a no ser por la fuerza, al modo como es arrastrada el agua cuando su superficie se hace una y alguien tira de ella hacia arriba más aprisa que la traslación con la que el agua se desplaza hacia abajo. Tampoco el agua a la del aire, salvo como se acaba de exponer. La tierra, en cambio, no admite esto, porque su superficie no es una. Por ello el agua es aspirada hacia el recipiente en que se ha producido una combustión. La tierra, en cambio, no. Y así como la tierra no va hacia arriba, tampoco el fuego va hacia abajo al quitarle el aire de debajo, pues no tiene peso ninguno, ni siquiera en su región propia, así como tampoco la tierra tiene levedad. En cambio, los dos se desplazan hacia abajo al retirarlos del soporte, porque mientras el que subyace a todos tiene peso sin más, el que es pesado en relación con algo hacia su región propia o la de aquellos a los que se superpone, por la semejanza de materia. Está claro que hay que establecer un número de diferencias igual al de aquellos. En efecto, si es una la materia de todos, como, por ejemplo, el vacío o lo lleno o la magnitud de los triángulos, se desplazarán todos hacia arriba o todos hacia abajo y ya no existirá la otra traslación,
de modo que no habrá ningún leve sin más y todas pesan más por constar de cuerpos mayores o más numerosos o por ser llenas, pero observamos, y ha quedado demostrado, que igual se desplazan siempre y en todas partes hacia abajo que se desplazan hacia arriba, y si es el vacío o algo por el estilo lo que se desplaza siempre hacia arriba, no existirá lo que se desplaza siempre hacia abajo, y de los intermedios habrá algunos abajo más aprisa que la Tierra, pues en una gran cantidad de aire serán más numerosos los triángulos o los sólidos o las partículas, pero parece que ni una sola partícula de aire se desplaza hacia abajo, de manera semejante también en el caso de lo leve, si alguien pretende que excede por la materia. Ahora bien, si son dos, ¿cómo podrán los intermedios hacer lo que hacen el aire y el agua? Como en el caso, por ejemplo, de que alguien diga que son el vacío y lo lleno, en tal caso el fuego sería vacío, por eso ascendería, mientras que la tierra sería lleno, por eso descendería. El aire, por su parte, tendría mayor de fuego, el agua, en cambio, de tierra. Podrá haber, en efecto, alguna agua que tenga más fuego que una pequeña aire, y una gran aire que tenga más tierra que un poco de agua, de modo que cierta cantidad de aire habrá de descender más rápidamente que una pequeña agua. Ahora bien, esto no parece nunca en ninguna parte, necesariamente, pues, así como el fuego asciende porque tiene tal concreta G, vacío, y los demás no, y la tierra desciende porque tiene lo lleno, así también el aire hacia su propio y superior al del agua porque tiene tal concreta, y el agua desciende porque tiene tal otra. En cambio, si ambos fueran una sola cosa, o bien dos, pero ambas en cada uno de ellos, podría haber de cada uno una cantidad tal que el agua rebasara, subiendo, a una pequeña aire, y el aire, bajando, a una pequeña agua, tal como se ha dicho ya muchas veces. Las figuras no son causas del trasladarse sin más hacia abajo o hacia arriba, sino de más rápida o más lentamente, las causas por las que no es difícil verlas. En efecto, se plantea ahora la dificultad de por qué los planos de hierro y el plomo flotan sobre el agua y, en cambio, otros más pequeños y menos pesados, si son redondeados o alargados como, por ejemplo, una aguja, se van abajo. Así como que algunos flotan por su pequeñez, como, por ejemplo, las limaduras y otras terrosas o pulverulentas en el aire. Acerca de todas estas cosas no es acertado creer que su causa sea como Demócrito, pues éste dice que las calientes que se desprenden del agua retienen los planos que poseen peso, mientras que los estrechos se hunden. En efecto, las que les resisten son pocas, pero sería preciso que eso ocurriera más aún en el aire, como objeta él mismo, aunque una vez hecha la objeción la resuelve con muy flojos, pues dice que el empuje no tiende hacia un único, llamando empuje al movimiento de los cuerpos que se desplazan hacia arriba, puesto que algunos de los continuos son fáciles de dividir y otros, menos, y que, por tanto y de idéntico modo, las cosas causantes de división lo son unas más y otras menos. Hay que pensar que esas son las causas. Así, pues, es fácil de dividirlo fácilmente delimitable, más cuanto más punto y coma. Ahora bien, el aire lo es más que el agua, y el agua, más que la tierra, y en cada género lo más pequeño es más fácil de dividir y se escinde más fácilmente. Las cosas, pues, que tienen gran anchura se sostienen porque abarcan mucho y la cantidad mayor no se escinde fácilmente, en cambio, las que tienen figuras contrarias a estas se van abajo porque abarcan poco y dividen fácilmente, y en el aire, mucho más, tanto cuanto más fácil de dividir es que el agua. Por otro lado, como el peso posee una fuerza conforme a la cual se desplaza hacia abajo, y como los continuos a no escindirse, éstas han de confrontarse, en efecto, si la fuerza del peso supera a la del continuo a la escisión y la división, forzará hacia abajo más rápidamente, mientras que, si es más débil, flotará. Demos, pues, de este modo por dilucidado lo referente a lo grave y lo leve, así como a sus características.